Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la última jornada de operaciones de la primera semana del presente año 2013. Jesús Ángel Benito, desde Forex Índices a las 5 horas y 51 minutos del horario internacional GMT. Vamos sobre el calendario económico que hoy viene muy nutrido de datos macro. Todo en horario internacional GMT, como siempre, a las 7, ventas minoristas del mes de noviembre desde Alemania. Desde el mismo país, 8,53 PMI sector servicios perteneciente al mes de noviembre. Desde la zona euro, el mismo dato a las 8,58 PMI sector servicios perteneciente al mes de diciembre. Desde el Reino Unido, batería de datos PMI sector servicios del mes de diciembre, concesión de hipotecas del mes de noviembre, crédito neto al consumidor también del mes de noviembre y préstamos netos a particulares, también perteneciente al mes de noviembre. Desde la zona euro, el índice de precios al consumo previsión para el mes de diciembre del año 2012. Desde Estados Unidos, el plato fuerte del día nos va a venir con los datos de empleo 13.30, GMT, nóminas no agrícolas y tasa de desempleo 13.30. En el mismo horario, desde Canadá también conoceremos la tasa de desempleo y el cambio neto en el empleo. Atentos a los cruces con el dólar canadiense y sobre todo a ese cruce implicado con los dos datos de empleo, el dólar CAD. A las 15, el ISM no manufacturero desde Estados Unidos perteneciente al mes de diciembre y los pedidos a fábrica pertenecientes al mes de noviembre también en el mismo horario desde Estados Unidos. Bueno, vamos a ver cómo se están comportando las cotizaciones de los principales pares de divisas a primeras horas de la mañana europea. Vemos al euro dólar ya merodeando la zona del 1,30. Exactamente el precio de apertura de jornada lo tenemos en el 1,3025. Cotiza ligeramente al alza en estos momentos. La primera resistencia intermedia la vamos a encontrar en el 1,3055. Quebrada esta, nos topamos con una congestión de mediano plazo en el 1,3085. Desde ahí vamos a buscar otra de la misma categoría en el 1,3125. La siguiente y última de categoría intermedia en el 1,3155. Quebrada esta, incluso en la jornada de hoy podríamos ir a buscar el precio de apertura anual en el 1,3205, a 160 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, lo primero que debe de hacer la cotización del par es quebrar a la baja el precio de apertura de jornada 1,3025. Se va a encontrar con la principal barrera de soporte del día en el nivel del 1,3003. Ya saben, importantísimo siempre este nivel en la zona del 1,30 cada vez que llega la cotización al mismo. Principal soporte para el día de hoy. Desde ahí tendríamos recorrido bajista hasta la línea de tendencia alcista de mediano plazo que nos viene desde julio del año 2012 y que hoy nos pasa sobre el 1,2963. Le vamos a echar un vistazo a esta línea de tendencia. Es una línea de tendencia, es el objetivo bajista, este cruce de líneas para las próximas horas. Línea de tendencia que nos arranca el 24 de julio y que de momento no ha sido quebrada todavía. Atentos porque, repito, sería el objetivo bajista para las próximas horas. Volvemos al gráfico de intradía, volvemos al gráfico de una hora para seguir colocándole los principales soportes. Como comentábamos, en la zona del 1,2963 aproximadamente tendríamos esta línea de tendencia que nos viene desde el 24 de julio de 2012 que ejercería sin duda alguna fuerza de soporte. Desde el 1,2963 nos vamos a encontrar con una doble barrera en la zona del 1,2936. 1,2936 con gestión de mediano largo que además confluye con la línea de tendencia alcista de largo plazo. Quebrado el 1,2936 nos vamos al último soporte de categoría intermedia que tenemos en el 1,2894. Último soporte para el día de hoy. Por la parte de abajo, primer soporte inmediato a vigilar ejerciendo precio de apertura de jornada 1,3025. Por la parte de arriba, primera resistencia inmediata a vigilar de categoría intermedia 1,3055. Y no se olviden el escenario que tenemos en este cruce de líneas. Es un triple cruce de líneas que sería el punto de apoyo que buscaría la cotización del par en las próximas horas. Línea de tendencia alcista de mediano plazo, la línea de tendencia alcista de largo plazo que es respetada siempre a lo largo del tiempo
aunque ha sido quebrada, fue quebrada en el mes de mayo del año pasado. Es una línea de tendencia muy potente que nos viene desde el año 2001 y cada vez que la cotización llega a ella es respetada. Cuidado, repito, a esta zona del 1,2936 porque esta triple barrera sería clave para sujetar a la cotización del par en las próximas horas, en caso de que llegue a ella, por supuesto. Bueno, vamos a ver el siguiente par. Vamos con el par libra-dólar, también movimiento potente, el que mantiene la cotización de este par en las primeras jornadas de negociación de 2013. Se nos ha presentado en la línea de tendencia alcista de mediano plazo y, como vemos, ya la está respetando desde ayer al término de la sesión americana. Tenemos una triple barrera para el día de hoy delimitada entre el precio de apertura de jornada 1,6077, un nivel de congestión de mediano plazo en el 1,6072 y la línea de tendencia alcista de mediano plazo que nos pasa sobre el 1,6060. Es una franja de 17 puntos que la vamos a delimitar toda ella como zona muerta inoperable. No vamos a introducir operaciones al mercado entre el 1,6077 y el 1,6060. Esta franja triple barrera que tiene capturada perfectamente a la cotización del par a estas horas. En caso de que consiga salir por encima de esta zona muerta del 1,6077, nos encontraríamos con una primera resistencia intermedia en el 1,6113. La principal barrera a batir al alza la delimitamos en una congestión de largo plazo, 1,6151, respetado siempre este nivel cada vez que llega la cotización. Muro de contención importante de largo plazo. Del 1,6151 probaríamos una resistencia intermedia en el 1,6197 y desde ahí directamente al precio de apertura anual en el 1,6247 como última barrera a batir al alza, muy alejada ya de la cotización actual. Por la parte de abajo vamos a echarle un vistazo en temporalidad diaria para ver la línea de tendencia alcista que nos viene desde el 1 de junio. Atentos a esta línea de tendencia porque es lo que está sujetando a la cotización del par en las primeras horas de negociación de la jornada presente. Por la parte de abajo debe de quebrarnos el 1,6060. Esta triple barrera, esta zona muerta que hemos delimitado, debe de ser quebrada. En caso de que la cotización en la apertura europea se posicionara por debajo del 1,6060, tendríamos un recorrido muy amplio hasta el 1,6009, que va a ser la principal barrera de soporte del día. Y del 1,6009 llegaríamos a una doble barrera, congestión de mediano plazo y línea de tendencia bajista de mediano plazo también, que aunque ha sido quebrada en el tiempo, seguramente ayudaría al 1,5960 a ejercer fuerza de soporte sobre la cotización del par. Quebrado el 1,5960, la cotización se precipitaría a la zona del 1,59 exactamente. En el 1,5901 tenemos una congestión de mediano plazo que actuaría como última fuerza de soporte para el día de hoy. La clave inmediata del par está en la zona muerta que hemos delimitado entre el 1,6077 y el 1,6060. Esta triple barrera que, como vemos ya a primeras horas de negociación del día de hoy, está siendo clave, capturando y soportando perfectamente a la cotización del par. Vamos con el siguiente par, dólar australiano y dólar americano. Bueno, el dólar australiano es la divisa que mejor se comporta frente al dólar americano. Retrocede, pero no tanto como el euro y la libra frente a la divisa americana. El precio de apertura de jornada para el día de hoy lo tenemos en el 1,0450. Cotiza a la baja, se ha apoyado, ha encontrado apoyo en el primer soporte de categoría intermedia que tenemos en el 1,0425. De momento rebota del mismo. Va a ser el primer soporte a batir, 1,0425. Desde ahí vamos al siguiente soporte y principal del día. Precio de apertura anual 1,0391 y medio, 1,0392. Principal soporte de jornada. Otro de categoría intermedia en el 1,0365. El último le colocamos en una congestión de mediano plazo 1,0337 a 110 puntos aproximadamente de la cotización actual. Por la parte de arriba, primera resistencia inmediata a vigilar, precio de apertura de jornada 1,0450. Desde ahí vamos a buscar una resistencia intermedia en el 1,0474. La siguiente y principal del día, congestión de mediano plazo 1,0498 y la última de categoría intermedia en el 1,0528, muy cercana ya a la línea de tendencia bajista de mediano largo plazo que nos pasaría en la zona del 1,0550. Niveles inmediatos a vigilar por la parte de arriba, primera resistencia
1,0450 precio de apertura de jornada. Por la parte de abajo, primer soporte que ya ha ejercido como tal en la sesión asiática, 1,0425. Vamos con el euro-yen. Como vemos, después de haber probado durante 2 días el precio de apertura anual, se nos ha precipitado por debajo del mismo y en estos momentos pelea por recuperar el nivel de precio de apertura anual de los 114,56. Veremos a ver si lo consigue o no. En estos momentos la cotización está encerrada entre el precio de apertura de jornada, que lo tenemos en los 114,24, y el precio de apertura anual de los 114,56. Si consiguiera evolucionar por encima de los 114,56, vamos a buscar una resistencia intermedia en los 114,82. Desde ahí recorrido alcista importante hasta la siguiente resistencia de la misma categoría que la anterior, 115,39. La última resistencia y principal del día con gestión de mediano plazo, 115,71. Por la parte de abajo, lo primero que debe hacer la cotización es quebrar a la baja el precio de apertura de jornada, 114,24. Desde ahí vamos a buscar dos soportes de categoría intermedia, 113,97 y 113,67. De los 113,67 nos llegamos a una congestión de mediano plazo en los 113,47, y de los 113,47 la última barrera de soporte en los 113,10 yenes por euro. Los niveles inmediatos a vigilar: por la parte de abajo, precio de apertura de jornada ejerciendo como primera barrera de soporte, 114,24. Por la parte de arriba, cuidadito ya con los 114,56, porque en caso de no conseguir evolucionar por encima, podríamos ver movimientos bajistas importantes para las próximas horas hasta la congestión de muy largo plazo de los 112,80. Bueno, vamos con la plata y el oro. Oportunidades de negocio, la verdad que inmejorables las que nos están ofreciendo los primeros días de negociación, tanto la plata como el oro. En la jornada de ayer, después de probar el precio de apertura anual, que la plata lo tiene en los 30,01, lo probó en las últimas horas de la sesión americana, ha sido quebrado esta mañana en la apertura asiática. Vemos ya cómo cotiza por debajo del precio de apertura anual y por debajo del precio de apertura de jornada, que lo tenemos en los 30,12. En estos momentos se ha posicionado incluso por debajo de un nivel de congestión de mediano plazo que la plata tiene en los 29,80. Lo ha quebrado en la sesión asiática, ha realizado su confirmación correspondiente y cotiza por debajo del mismo. El primer soporte intermedio lo ha respetado de momento en los 29,51. De los 29,51 vamos a buscar un soporte con gestión de mediano en los 29,25. Desde ahí recorrido bajista importante hasta los 28,74 y medio, 28,75. Con gestión de mediano plazo y un último soporte de categoría intermedia le colocamos para el día de hoy en los 28,48 dólares por onza. Por la parte de arriba tenemos actuando como primera barrera de resistencia la congestión de mediano en los 29,66 y medio, 29,67, en los 29,80, primera barrera de resistencia con gestión de mediano plazo. De los 29,80 vamos al precio de apertura anual en los 30,01 y el precio de apertura de jornada en los 30,12. Vamos a delimitar zona muerta inoperable para el día de hoy entre los 30,01 y los 30,12. No vamos a introducir operaciones al mercado en caso de que la cotización llegue a esta franja. Tan solo un quiebre definido de los 30,12 nos llevaría directamente a la última resistencia en los 30,49 dólares por onza con gestión de mediano plazo, que sin duda alguna ayudaría también a ejercer fuerza de resistencia la línea de tendencia alcista de largo plazo que nos viene desde octubre del año 2008. Vamos con el oro, situación muy similar a la de la plata. En estos momentos cotiza por debajo del precio de apertura de jornada, que lo tiene el oro en los 1.661, un dólar por debajo del precio de apertura anual. Esta doble barrera va a ser clave para la operativa del oro en la presente jornada. De momento se mantiene por debajo de un soporte de categoría intermedia que tenemos en los 1.653. Lo ha quebrado a la baja en la sesión asiática, ha realizado su confirmación correspondiente y se encuentra por debajo del mismo. La primera barrera de soporte con gestión de mediano plazo el oro la va a encontrar en los 1.644. Desde ahí buscaríamos apoyo en dos niveles de categoría intermedia, 1.636
y 1628 como último soporte para el día de hoy. Por la parte de arriba, lo primero que debe hacer la cotización del oro es traer al alza el nivel intermedio de los 1653. Desde ahí vamos a buscar la principal barrera de resistencia del día, delimitada por el precio de apertura anual y el precio de apertura de jornada, 1662. Principal barrera, batir al alza. Desde ahí vamos a buscar un nivel de categoría intermedia en los 1673 como última resistencia de jornada. Niveles inmediatos a vigilar por la parte de arriba, 1653, nivel de categoría intermedia ejerciendo como primera barrera de resistencia. Por la parte de abajo, sobre todo vigilen de cerca los 1644 porque es el primer soporte y principal del día. Bueno, pues terminamos el análisis del día de hoy, viernes 4 de enero de 2013. Esperamos que les sea de utilidad. Muchas gracias. Cualquier duda, cualquier comentario, como siempre, nos lo hacen llegar a través del formulario de contacto de nuestra página. Muchísimas gracias y hasta el lunes de la semana que viene.